Hola, 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 hola. Muy buenos días. Buen día, buen día, buen día, buen día a toda la gente que nos escucha a través de 104.9 FM en Caracas y del circuito Venezuela News Radio. Son más de 11 estados en donde ya tenemos presencia en este esfuerzo necesario por llevar la información, por llevar la verdad, por llevar, bueno, para que usted no esté desconectado de lo que está pasando en el mundo y en otros lugares que no sean el mundo. Así que bueno, 7:05 de la mañana. 7:05 de la mañana y esto es Ni tan calvo ni con dos pelucas. Amaneció lloviendo. Yo no me iba a levantar, pero me tocó, me obligaron. Así que bueno, vamos a llevar la mejor información porque los acontecimientos noticiosos están, bueno, a la orden del día. Cosas están pasando y nosotros estaremos llevándole la mejor de las noticias. No la mejor de las noticias porque no en todo momento vamos a tener buenas noticias. Sin embargo, desde acá, bueno, estaremos llevándole la mejor información. 7:05 de la mañana. Sí, señor. Buenos días a toda la audiencia del circuito Venezuela News Radio en Caracas y los 12 estados del país. Estamos en 12 estados del país que nos escuchamos a través de esta siempre su emisora favorita, Venezuela News Radio, que ahora es Circuito Nacional. Circuito Nacional y aparte le llevamos y le estamos llevando la información a través de diversas plataformas. Ayer se aprobó a través de Apple Store la aplicación Venezuela News Radio. En Apple Store estamos esperando los permisos y la entrada a, Android, que es la mayoría de, las expresiones y del uso que está teniendo la gente y la ciudadanía para estar vinculados con una aplicación que esté en su teléfono a la mano y usted pueda enseguida acceder a las noticias en tiempo real. Porque Venezuela News Radio y Venezuela News, el circuito Venezuela News y Venezuela News, la página, la revista, bueno, llegó para quedarse. 7:06 de la mañana. Hoy se le pegaron las sábanas, parece que hay. No tanto las sábanas. Ella se viene en moto. No fue la sábana, el tema es la lluvia. Como no escribió. La lluvia roja sobre el mar negro. 7:07. Tenemos audios del presidente Nicolás Maduro, porque el día de ayer, bueno, el presidente Nicolás Maduro se pronunció, tuvo su habitual programa de todos los lunes a las 7 de la noche con Maduro Más, y el presidente Nicolás Maduro pidió la paz en Irán, pero aseveró que es necesario detener al genocida de Netanyahu. Bueno, sigue moviendo el tema, así que bueno. Arrancamos con este informativo noticioso. Fíjate que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro aseguró que más nunca permitirán guarimbas, golpes de Estado y violencia terrorista en Venezuela. Nosotros tenemos por allí algunos audios, pero vamos a empezar con la cortina que abre, esta expresión informativa. Son las 7:08 de la mañana y seguimos nosotros por acá, por Venezuela News Radio, ni tan calvo ni con dos pelucas. Presentamos los titulares más destacados. Vámonos con titulares y vámonos con las expresiones del día de ayer en el ámbito noticioso. Vamos con el primer audio. Correcto, bueno, estamos nosotros sin descuidar ni un segundo la seguridad, sin descuidar el patrullaje permanente, todo lo que es la coordinación de la inteligencia, la contrainteligencia del país y desmontando las conspiraciones que no cesan. Pero si las conspiraciones no cesan, nosotros somos superiores a las conspiraciones, pues nosotros somos los que perseveramos siempre, a toda hora. A toda hora estamos vigilando y cuidando la paz del país. Aquí no nos van a venir a embochichar más nunca y a llenar de violencia el país. Guarimba, golpe de Estado, violencia terrorista en Venezuela, más nunca. Y el que se coma la luz, pa'l pote. Más nada, pues. Eso está a propósito de un lote de armas que se incautó provenientes de Trinidad y Tobago, en donde, como decía el presidente, los ataques de la derecha o los intentos de desestabilizar no cesan, no paran. Para eso la derecha hizo una alianza non santa con
expresiones del crimen organizado, con el narcotráfico colombiano, con la mafia albanesa y con, bueno, diversas expresiones de este deseo por tratar de llevar guerra a Venezuela, por tratar de desestabilizar, y porque ellos están en medio de un teatro de operaciones en donde quieren desestabilizar Irán, desestabilizar Rusia, desestabilizar Venezuela, y aquí el llamado a toda la ciudadanía a que esté alerta y pendiente, porque en medio de estas, digamos, situaciones bélicas que pasan, ellos también aprovechan para meterse en otros países y poder dar un golpe supuestamente de imprevisto para lograr cambiar no solamente las narrativas, sino los gobiernos que a ellos no les sirvan o no les sean proclives a sus intereses. Sí, 7:10 de la mañana. Seguimos con más. El presidente de la República aseguró que la República Islámica de Irán nunca ha agredido a nadie. En cambio, el Estado sionista de Israel bombardea todos los días a sus países vecinos, y todos estos ataques son dirigidos por Benjamín Netanyahu. Tenemos por allí el audio. Dale. Porque el pueblo de Irán nunca ha agredido a nadie. ¿Quién bombardea todos los días a sus países vecinos? Irán. El Estado sionista dirigido por Netanyahu. ¿Quién prueba bombas y destruye edificios, casas, hospitales, escuelas, maternidades? ¿Quién? No desde ahora, desde hace 76 años. Así que yo creo que la humanidad ha entrado en una fase de embullición. Pareciera cumplirse. Lo digo lamentablemente porque se ha construido una cultura de paz en el mundo. Antes las guerras eran buscadas, celebradas. Siglo tras siglo las guerras era lo natural. Lo anormal eran las épocas de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, llamada así, bueno, se construyó una cultura de paz, de convivencia, un derecho internacional. Los ataques criminales del Estado sionista dirigido por Netanyahu contra el pueblo palestino, contra el pueblo del Líbano, contra el pueblo de Siria, contra el pueblo de Yemen y contra el pueblo de la República Islámica de Irán, han roto todos los esquemas del derecho internacional, han violado todos los esquemas del derecho internacional. Bueno, ahí está el presidente. A propósito, el día de ayer está, digamos, corriendo una serie de imágenes impactantes. Los misiles iraníes reducen a escombros un barrio israelí. Es una de las noticias. Pero otra noticia contundente, otra noticia que nos debe llamar a la reflexión, porque Israel lo que ha tratado es de sustentar su supuesto poderío de fuego, que sí lo tiene, porque no solamente es Israel, sino que está detrás Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera, apoyando a su hijo descarriado, a su hijo que no tiene consideración alguna, que bombardea hospitales, que busca asesinar niños, etcétera, etcétera. La sede del Mossad israelí, que es la inteligencia de ese país, ardió en llamas tras los ataques iraníes, según informes. Imágenes duras, imágenes que acaban cualquier mito, porque además ayer también vimos el bombardeo por parte de Israel, que siempre lo han hecho. Israel se cansó de buscar asesinar periodistas de cualquier lugar, pero si eran periodistas palestinos, lo asesinaban con francotiradores, etcétera, asesinaban a sus familias, unas personas que lo único que querían era llevar la información de esta historia de ocupación, de esta historia de genocidio en cámara lenta, y hoy vemos las imágenes del Mossad israelí reducido en llamas. Sin embargo, ayer bombardearon, y toda nuestra solidaridad desde acá, en un edificio en donde lo que se hacía era llevar información.
Y esto nos debe llamar a la reflexión por la hidalguía, por ejemplo, de esa imagen que recorrió el mundo, en donde una muchacha alza el dedo y dice: acá seguimos en medio de un bombardeo en vivo y en directo. Esa imagen... Al canal del Estado iraní. Del canal del Estado iraní. Esa imagen es como que creo que significa como que una mujer en resistencia, que es con el dedito así. Es que las imágenes increíbles, o sea, es una periodista iraní frente a la cámara hablando con la audiencia. Y de repente, una bomba, boom, estalla. Allí detrás de ella, cayendo todos los escombros, se levantó de la silla por un momento. Y a los 2 minutos estaba dando nuevamente la información. Menos, Pedro. Yo creo que al minuto, a los 30 segundos, nuevamente se estaba sentando allí en medio de los escombros y del bombardeo. Pero fíjate, Pedro, el Estado terrorista de Israel, ellos se creían infalibles, que su cúpula de hierro era impenetrable, que X, Y o Z, claro, siempre bombardeaban Gaza. ¿Y qué recibían de Gaza? Bueno, bombas caseras. De aquel lado para allá, bueno, impenetrable. Pero no conocían el poderío tecnológico, el poderío militar de una potencia como Irán. Se creyeron infalibles, intocables, que ninguna bomba iba a penetrar. Están tan avanzados los iraníes en tecnología militar que hicieron que la misma cúpula de hierro esa de la que hablan tanto los israelíes, que cuando lanzan los misiles se devuelven y se bombardean ellos mismos. Les hackearon el sistema de defensa de la cúpula, de la famosa cúpula de hierro esa, que según era impenetrable. Mientras tanto, Tucker Carlson, que es un periodista estadounidense que ha estado moviéndose, que inclusive entrevistó a Putin en algún momento determinado y que ha entrevistado a grandes figuras de la política mundial. Al parecer, creo que entrevistó a Steve Bannon, que es un fervoroso representante de los intereses ultranacionalistas, quien fue el que pidió que el señor Elon Musk fuera deportado cuando osó en meterse con la supuesta referencia política que es el rey Trump II. Tucker Carlson dijo que si Estados Unidos se involucra en el conflicto Irán-Israel, veremos el fin del imperio americano. El periodista estadounidense Tucker Carlson alertó además que si Estados Unidos se involucra podría dar fin a la presidencia de Donald Trump. No estamos en absoluto preparados para una guerra real con Irán, declaró Carlson, mencionando los riesgos de debilitar aún más a Estados Unidos. El periodista, quien criticó a Trump por su participación en el conflicto, lo describió como potencialmente suicida para la nación norteamericana. Son las 17:18 de la mañana. Vamos con la primera canción y ya regresamos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Hola, buenos días. 7:24 de la mañana. Seguimos con el análisis de la noticia, porque el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, durante la edición número 82 de su programa Con Maduro Más, anunció que desde la Organización de las Naciones Unidas se aprobó una resolución para rechazar como humanidad cualquier tipo de sanciones o medidas coercitivas unilaterales para castigar a los pueblos libres que se niegan a ser colonia de los imperios. Vamos a escuchar palabras del presidente el día de ayer. Una gran victoria en la Asamblea General de Naciones Unidas a propuesta de Venezuela y de los países que formamos parte del grupo defensores de la Carta de Naciones Unidas. Se ha aprobado una resolución para rechazar como humanidad cualquier tipo de sanción unilateral o medida coercitiva unilateral. Y para eso, además, a partir de este año se ha creado el Día Mundial de la Lucha contra Medidas Coercitivas Unilaterales, que será a partir del 4 de diciembre de cada año.
4 de diciembre. Es el día de Santa Bárbara, ¿verdad? 4 de diciembre. Santa Bárbara bendita, pues, nos iluminará para derrotar aquí y en el mundo entero a los imperios que creen que nos pueden dominar con amenazas o con sanciones. Así que gran victoria de Venezuela y de la humanidad que nos resistimos a ser esclavos y colonias y no queremos más guerra. Vamos a ampliar un poquito esta noticia porque la Asamblea General de la ONU, bajo la resolución A79L93, proclama este 4 de diciembre como Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, fecha propuesta por el canciller venezolano en nuestra representación durante su participación en la Asamblea General realizada este lunes 16 de junio. Esta propuesta de resolución presentada por Venezuela con el respaldo, entre otros, de los Estados miembros del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, busca avanzar en la campaña mundial para generar conciencia sobre el impacto negativo y el carácter ilegal de estas acciones, incluyendo los derechos humanos, la economía, el desarrollo de los países y los pueblos enteros. También, ante esto, el canciller venezolano Iván Gil, por su cuenta de Telegram, detalló que esto representa una gran victoria y es un gran día para Venezuela. Además, se refirió que este logro es parte de la gestión del presidente Nicolás Maduro. Entre otras cosas, el presidente el día de ayer informó que el día de hoy, martes 17 de junio, se llevará a cabo un taller con los diputados y diputadas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que fueron elegidos el pasado 25 de mayo y que constituirán la nueva Asamblea Nacional a partir del 5 de enero. Vamos a escuchar. Mañana tenemos el taller con todos los diputados y diputadas del Gran Polo Patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela que ganaron las elecciones el 25 de mayo pasado y que va a ser la nueva Asamblea Nacional desde el 5 de enero. Una Asamblea Nacional que se tiene que preparar para ser mejor, más poderosa, más trabajadora, de más calidad. Tiene grandes retos esa Asamblea. Uno, la reforma constitucional, Naguará, pues. Entonces tiene que ponerse a estudiar desde ya. Así es, por su parte, el jefe de Estado en materia económica destacó que hay que consolidar la producción nacional y la creación de nuevas importaciones con el objetivo de producir todo en Venezuela. Escuchemos. Nosotros tenemos que desarrollar los 13 motores. Tenemos el camino, el proyecto. Los 13 motores están prendidos. Ahora, tenemos que consolidar la producción nacional, la sustitución de las importaciones y la creación de nuevas importaciones. Un circuito virtuoso de producción nacional para que se produzca todo dentro de Venezuela con nuestra moneda, en primer lugar. Y un circuito virtuoso nuevo de nuevas exportaciones para generar divisas más allá del petróleo. Tenemos que plantearnos como gran meta nacional liberarnos del ingreso petrolero para que Venezuela sea absolutamente independiente. Creciendo es la única forma de superar la guerra económica que la mantienen, la guerra psicológica económica que la mantienen, creciendo, y estamos empeñados en eso y hay buenos indicadores que se está logrando, pero falta mucho todavía y tenemos que empeñarnos perseverantemente en continuar un crecimiento virtuoso de la economía, de una economía virtuosa, no dependiente, no especulativa, no parasitaria. Es el momento de una nueva economía verdaderamente productiva y sana. Ahí tenemos palabras del presidente el día de ayer, quien también en materia electoral, muchachos, decía y afirmó que el proceso de postulación de los candidatos para las elecciones municipales de este 25 de julio ha sido todo un éxito. Vamos a escuchar. Fueron más de 86, lo que pasa es que Diosdado, el sábado eran 335, resumió las 86 ciudades más grandes. Ha sido todo un éxito el proceso de postulación, de evaluación y de anuncio. Tenemos 335 candidatos y candidatas con un nivel de renovación casi del 70% de quienes estaban en las alcaldías, porque siempre es necesario la rotación, la renovación, y con el gran proyecto de convertir las alcaldías en instrumento del poder popular. No al revés, que las alcaldías y los alcaldes instrumentalicen al poder popular. No. Es que las alcaldías tienen que obedecer los mandatos
de los circuitos comunales, del poder popular, del movimiento popular, y ser instrumento de crecimiento político, social, económico del poder popular. Así que te digo, ya el Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, dirigido por Jorge Rodríguez, ya el Partido Socialista Unido de Venezuela y su secretario general Diosdado, ya todo el equipo está trabajando porque viene la campaña electoral, y si algo nos gusta a nosotros es salir a hacer campaña electoral con propuestas, mover al pueblo, alegrar al pueblo, y después, el 27 de julio, con el favor de Dios y el voto del pueblo, tener, creo, la más grande victoria que hayamos tenido en unas elecciones de alcaldía en la historia moderna de Venezuela. Bueno, se preparan para las elecciones, las próximas elecciones, que son el 27, si no estoy mal, de julio. 27 de julio que, recodificará la correlación de fuerzas que hay dentro del país con los sectores opositores, y el presidente lo ha venido diciendo también. Ojo, gente de la alcaldía de Chacao, la alcaldía de Baruta, la alcaldía de Latillo, si se ponen popis y se alejan de su expresión política, le quitamos esas alcaldías, ganamos las elecciones en esos municipios, hasta en Lechería. Es más, yo creo que yo voy a hacer un principado en Lechería, yo me voy a mudar para Lechería. Yo quiero ser el alcalde de Lechería. ¿No era de Los Roques? No, es que Los Roques es otra cosa. Yo quiero ser el presidente de Los Roques. Ok. Presidente de Los Roques, otra cosa, totalmente diferente. Pero y mira, y que se cuide la isla de la Tortuga, porque también puedo hacer un interinato ahí. Lo cierto es que andan medio asustados algunos alcaldes por allí que siempre creyeron que son X municipios, que son los capataces de esa finca. Son bastiones de ellos y que de ahí nadie los saca. Que se pongan las pilas, que se agarren esos pantalones. Andan no digo faldas porque no sean postulados. Andan por ahí en la calle. Así mismo. Mira, vamos con otra cancioncita, sí, a propósito, porque después vamos a ir a hacer un contacto en directo desde Argentina con el señor Andrés Salari. Esto está moviéndose el escenario noticioso, y vamos a estar llevándole la mejor información. Es noticia. 7:40 de la mañana, 7:40 de la mañana, señores. La salsa empieza nuevamente, bueno, no es que empiece. Exacto. Es Continúa. que ya está. Lo que pasa es que el señor Bad Bunny a veces marca una pauta y empieza a tocar salsa, y un montón de gente empieza a moverse. Las dos canciones que hemos puesto, Raúl Alejandro cantando salsa y Guayna cantando salsa. Así que bueno, seguimos con más noticias y nos vamos ahora a un contacto informativo. ¿Para dónde nos vamos? Nuestra brújula informativa se mueve directamente a Argentina con nuestro corresponsal Andrés Salari. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Hola Andrés. Hola Andrés, corre el peligro, Andrés, corre el peligro de que mucha gente quiera nuevamente lanzar, ensamblar el proyecto, sionista de mandar a Israel a la Patagonia. Me preocupa, ojo, cuidado. Buen día, compañeras, compañeros. Un abrazo, yo corrijo, estoy en Sao Paulo ahora. Estás en Sao Paulo, muy bien. El don de la ubicuidad. Antes que nada quería comentarles, aquí estamos coordinando el trabajo de redes de Hispan TV en portugués. Ustedes saben que ayer, que yo soy corresponsal de Hispan TV hace muchos años. Sí, claro. Ayer la sede de nuestros medios estatales en Teherán fue bombardeada, como todos saben. Y bueno, en este momento las señales de los medios iraníes o de Hispan TV, si bien no está cortada, tampoco está haciendo las transmisiones en vivo. Sí. Entonces quería invitar a todos, y si podemos poner la dirección de nuestra red de Instagram, ahí en el Zócalo, yo se la mandé a la producción. Nosotros sí, por suerte, podemos estar manteniendo la cobertura desde aquí, y tenemos un buen equipo que está informando de manera muy dinámica las últimas noticias de ese frente de guerra. No, sí, de hecho nosotros acá en Venezuela News decidimos pegarnos, digamos, en la señal
de YouTube en vivo con Hispan TV, pero bueno, luego de los recientes acontecimientos, luego de la hidalguía, de la heroicidad, de una imagen que se ha hecho viral. Siempre en los conflictos, Andrés, siempre hay una imagen, digamos, que marca, que simboliza una expresión, ¿no? Y bueno, vimos la de, por ejemplo, o la imagen o una foto, el niño corriendo en Hiroshima luego de la bomba atómica. Es una imagen ahí que signa, ¿no? Digamos, este referente histórico. Pero está la imagen de esta muchacha que ayer fue bombardeada la sede de los medios públicos en Irán, y esa muchacha se quedó presentando, llevando la noticia, porque sabemos lo importante que es la información en tiempos de guerra, en donde la primera víctima es la verdad. Sí, así es, Pedro. Es una situación súper delicada, había mucha angustia en las horas de ayer, por supuesto, por la declaración de Donald Trump desde el G7 y por su salida de esa reunión en Canadá, y se esperaba un bombardeo muy importante sobre Teherán, que por suerte hasta ahora no se ha dado. Pero bueno, está esa situación, como todos sabemos, en una altísima tensión, y vamos a ver qué pasa. Caracterízame un poco eso, y vamos a estar poniendo la información que dijo Andrés Salari, que también, bueno, trabaja desde hace mucho tiempo en Hispan TV, en digamos, esa necesidad de Hispan TV también de llevar información a América Latina. Pónganme nuevamente en pantalla por dónde se está transmitiendo la señal. Sí, yo quería ver si podemos poner la dirección en el Zócalo para que la gente, quienes nos están viendo la transmisión, puedan copiar la dirección no sé si se puede ver ahí la página. Sí, se puede. Ahí está Hispan TV espacio Brasil. Es por donde están llevando las informaciones. Irán expone secretos nucleares de Israel. Ahí está. Israel debe esperar punición severa a ataques a Irán. Ahí está, digamos, la expresión y el trabajo que se viene haciendo. El último presidente en visitar Israel fue el presidente argentino Javier Milei, que defendió en medio de aplausos el derecho de Israel a defenderse, ¿no? En medio del aplauso del gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu, y ayer llegó el sábado por la noche llegó, después de una gira de 11 días en el exterior, una larga gira, llegó a la Argentina Javier Milei, en un momento particular porque perdió la centralidad política al presidente por primera vez a manos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sé que están siguiendo ustedes en la mesa, y quienes siguen Venezuela News también, la situación de Cristina, que está también en un contexto muy delicado. Es, por supuesto, con las características de cada lugar, de cada momento y de cada espacio geográfico del mundo. En Argentina prácticamente también hay una especie de clima de guerra, Cristina está en su departamento, en un barrio popular de la ciudad de Buenos Aires, esperando ver cómo cursa su detención luego de la confirmación del fallo en su contra por parte de la Corte Suprema. Bueno, mientras vemos imágenes de los ataques a las instalaciones en Teherán, ¿no? Vamos ahí trabajando en estos dos frentes que en el caso particular mío me está tocando cubrir ahora. Les decía que hay una manifestación muy grande que se va a dar mañana en Buenos Aires, y la justicia tiene que definir, los tribunales de Comodoro Pi, que es un edificio que está a unas 25 o 30 cuadras del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, tiene que definir dónde va a cursar su detención. Parece, según reportan los medios en la mañana de hoy, que todavía hay sectores de la justicia, esta justicia partidaria que hay en la República Argentina, partidaria por el antiperonismo. Parece que algunos sectores quieren todavía que Cristina Fernández de Kirchner vaya a la cárcel, pero como tiene más de 70 años, por supuesto que lo más lógico y lo que corresponde es que tenga una prisión domiciliaria,
en medio de esto, Pedro, el gobierno está intentando que haya una determinación de la prisión para Cristina, tal vez mediante una transmisión digital que sea informada en su casa mediante una transmisión de internet para frenar la movilización de Cristina y de sus seguidores hacia la sede judicial, porque este protagonismo que ha ganado Cristina y el peronismo que ha generado también, ha disparado la unidad del peronismo que estaba muy fragmentado, preocupa por supuesto al gobierno. Hay distintas versiones sobre la posición del gobierno en torno a Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen que el presidente Milei no estaba interesado en que Cristina vaya a prisión justamente por esta situación que se está dando ahora de la centralidad política y la unidad del peronismo, y hay otros analistas que barajan informaciones de que sí está de acuerdo el Ejecutivo en que Cristina haya sido ratificada su condena y ahora tenga que cumplir su prisión, más allá de que sea domiciliaria o que la intenten llevar a algún centro de detención especial, como recordamos le ocurrió al presidente actual de Brasil, Lula da Silva, que pasó más de un año preso en una cárcel o en un centro de reclusión de Curitiba, no era una cárcel común. Así mismo, o sea, ahí lo que se trata es no convertir a Cristina en un símbolo, y por eso pretenden que no haya esa marcha, porque Cristina planteó, digamos, en algunos medios que ella se iba a entregar de manera directa, sin ningún tipo de agendas ocultas. Sin embargo, pareciera que el cálculo político que están haciendo estos sectores es no convertir esa fuerza, digamos, y esas manifestaciones que se han visto en los últimos días en una representación simbólica que, bueno, ponga en jaque, digamos, a lo que está pasando en el ámbito del país político argentino. Por supuesto, Cristina tendría en ese escenario simbólico un baño de multitudes que el presidente Milei no puede darse de ninguna manera siendo presidente. Y claro que el Ejecutivo está haciendo todo el lobby posible con su operador judicial, Santiago Caputo, que trabaja al lado del presidente, para que, por supuesto, si se hace una audiencia digital y le informan a Cristina, la justicia le informa que va a cursar su detención en el mismo departamento que está ahora, Cristina no tendría que movilizarse hacia los tribunales de Comodoro Pi, a donde no se trasladaría sola, se trasladaría con decenas de miles de personas. Y por supuesto que el gobierno quiere evitar a toda costa esa exposición y la posibilidad esa que comentaba, que Cristina pueda darse ese baño de multitudes, por supuesto ya desde un lugar absoluto de víctima y de perseguida política, porque lo que está también en ciernes es la proscripción, obviamente, la proscripción política de la expresidenta, algo que es muy caro en la historia del peronismo, que ha tenido durante 18 años proscripto y exiliado a su máximo líder, Juan Domingo Perón, después de un golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora, que tiene principios éticos, morales y programáticos exactamente idénticos a los del Ejecutivo de Javier Milei. Así mismo, señor Andrés Salari. Vamos a movernos en varias, digamos, horizontes discursivos, señor Andrés. Lo combino a eso porque bueno, empezamos este programa en solidaridad con lo que pasó en contra de un medio de comunicación iraní, que eso también lo hemos visto, digamos, en Palestina en algunos momentos determinados en contra de algunos medios, incluido Al Jazeera. Sin embargo, bueno, la noticia fundamental es lo que pueda pasar en las últimas horas o dentro de poco, a propósito de este señor Donald Trump diciendo, bueno, vamos a atacar los puntos y los objetivos nucleares, y un Tucker Carlson diciéndole a Steve Bannon, si ustedes atacan a Irán, estamos ante la presencia, o podríamos estar ante la presencia del declive de Estados Unidos como representación, como fuerza, como hegemonía mundial, porque se están jugando muchas
cosas, muchas cartas. También acaba de colocar un video, digamos, que hace parte de la propaganda de guerra por parte de Israel, en una especie de tablero de ajedrez, moviendo las fichas, salían las caras de algunas personas que han sido asesinadas de la expresión militar de Irán, y colocan en una ficha el signo de interrogación, porque se habla de que hay una intención deliberada de este sector de asesinar al ayatolá. ¿Qué pudiese significar esto en este ámbito de este teatro de operaciones, en esta pugnacidad y en este pulseo de fuerzas, Andrés? ¿El posible asesinato del ayatolá? Eso es lo que están diciendo ahorita en una operación y en un video que acaba de mostrar Israel. ¿Qué podrías, vos me preguntás qué podría significar? ¿Qué podría significar? Sí. Mirá, ayer hablé con un querido colega que también es corresponsal de nuestra cadena y viaja mucho por la región, y él me comenta que lo que se está valorando en algunos círculos diplomáticos y en algunos espacios de opinión bien informados es que un posible escenario como el que mencionás podría desatar una ola de terrorismo en todo el mundo. Sí. Eso me parece que es una situación muy delicada, y me parece que la parada que se está jugando hoy en el frente entre Israel y Teherán me parece que tiene la potencialidad de definir cómo será el concierto geopolítico global en la era que viene. Porque es evidente, entre los asesinados por Israel en el ataque inicial, estuvo uno de los principales negociadores con la delegación estadounidense, que tenía una posición de acuerdo, que estaba esperanzado en lograr un acuerdo con la delegación estadounidense en torno a las negociaciones por el programa nuclear iraní, y eso desescalaba el conflicto. Fue asesinado por Israel. Entonces, lo que es evidente es que Israel está llevando adelante acciones que contradicen los lineamientos de Trump. Y Trump, después de que Israel hace lo que quiere, se sube a eso, ¿no? Y, por supuesto, no quiere quedar desautorizado. Pero si se imponen los intereses sionistas en este momento, me parece que es claro que Washington casi que queda rehén de las aspiraciones y las políticas que lleva adelante Israel en la región y en el mundo. Me parece súper llamativo, porque además Israel es un país muy pequeño, y es evidente que la capacidad de influencia que tiene sobre la política estadounidense y sobre la política global es impresionante. Recordemos que a Saddam Hussein lo invadieron y destruyeron su gobierno solo por inventarle que había asesinado supuestamente a unos bebés en la primera invasión de Irak, y con eso alcanzó para que la comunidad internacional se indigne y lance una invasión contra el tremendo dictador iraquí. Y Israel viene asesinando niños en Gaza desde hace casi 2 años y no pasa nada. Y si alguien dice algo en contra de eso, es un antisemita. Y ahora asesina al principal negociador del programa nuclear iraní con el gobierno de Estados Unidos, y Trump no dice, señor Netanyahu, ¿qué hace? Dice, no, está bien, ahora ciudadanos de Teherán huyan de la ciudad porque los van a bombardear. Realmente estamos viendo una geopolítica global en términos de quienes son la hegemonía de la comunidad internacional, totalmente subsumida a los intereses de Israel y del gabinete de Netanyahu. Es muy preocupante. Mira esta noticia, Andrés, a propósito, y te lo traigo a la mesa, y es que Israel mata al menos a 45 personas en Gaza, en lo que pudiese denominarse un paredón de fusilamiento, mientras esperaban recibir ayuda humanitaria. O sea, la gente estaba pidiendo comida, y los soldados israelíes, que andan muy nerviosos, que ya no están mostrando imágenes en TikTok burlándose de los palestinos, que están pidiendo y clamando en vivo y en directo, soldados israelíes diciéndole a Irán, no nos ataquen más, no habíamos visto esto, que les están bombardeando el Mossad israelí, una de las sedes del Mossad israelí, ¿verdad? Y que, como bien tú decías,
y lo decía el gobierno de Irán, el objetivo de Israel era empañar, cambiar la narrativa, coaccionar a los Estados Unidos para que no siguieran negociando con el equipo negociador de Irán que estaba, digamos, hablando del programa nuclear, en donde también Rusia ha jugado un papel fundamental en ese ámbito de la negociación con este tema de la expresión de las armas nucleares, ¿no? Así es, y lo llamativo es que no se le ponga un freno a esto. Por lo menos posiciones contundentes por parte. Sí, el G7 emite un comunicado que Trump no apoya y se retira, pero son posiciones muy blandas, ¿no? Si comparamos con otras situaciones, ¿por qué se empezó a lanzar, por ejemplo, bombas contra Yugoslavia al final de la década del 90? Por situaciones graves, pero mucho menos profundas y continuadas como las que estamos viendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Entonces, a esto no se le está poniendo un freno y bueno, la escalada ya tiene otro nivel y las declaraciones son muy por arriba. Y yo tampoco veo que China tome una posición firme en torno a esto. Vamos a ver cómo puede moverse Rusia, que tiene un frente de guerra evidente, abierto, y que no termina de resolverse con Ucrania. Y bueno, nada, por supuesto que hay muchísimas valoraciones y situaciones que vamos a estar analizando en las próximas semanas todos en el mundo para ver hacia dónde va esto. Hay mucha gente, y nosotros lo recibimos, y lo voy a decir crudamente, que está muy contenta o aliviada con los ataques que realizó Irán sobre Israel, porque tiene una acumulación de indignación por la cantidad de gente que Israel masacró en la Franja de Gaza impunemente tremenda. Y a esto hay que ponerle un freno, porque si no nos vamos a terminar sacando los ojos todos contra todos, que es lo que estamos viendo, ¿no?, en distintos escenarios del mundo. Así mismo, señor Salari, bastante preocupante. Y lo que decías de China, bueno, según lo planteado por ellos, y desde la época de Mao Zedong, es que ellos dicen que tienen el principio de no intervención en esos asuntos. Así. Sí, yo sé que es súper delicado el tema de China en lo que es la geopolítica de hoy en el mundo, pero bueno, no sé, alguna solución más contundente sobre esto tiene que haber para que no lleguemos a niveles más profundos aún de los que ya estamos ahora, que son gravísimos. Porque ayer lo decíamos con un analista que hace vida aquí en Venezuela, Bacenta Geldine. Esto que va a pasar es, si llegara Israel a lograr su objetivo, que no se ve en el escenario, logrando, digamos, objetivos porque se ha dado, digamos, al traste con los mitos construidos por sus medios para mostrar a un Israel inexpugnable, pero Israel hizo 5 guerras a la vez. Logró objetivos, digamos, con Hezbollah, asesinando, digamos, a su estructura militar más fuerte. En Siria logra su objetivo con Bashar al-Assad, lo termina mandando para Rusia y ellos siguen avanzando, y tanto así que la persona de Al-Qaeda que puso el gobierno de los Estados Unidos en el gobierno de Siria dice: vamos a prestarle ayuda a la que sea necesaria para que Israel logre su objetivo. Vemos lo que está haciendo en Palestina, y ellos después de eso sabíamos que venían y iban a decir: bueno, ya logramos esto, ya tenemos estos corredores, digamos, de resistencia socavados, diezmados, asesinados, vamos por Irán. Pero de lograr los objetivos con Irán, créanme, así como lo están haciendo con Rusia y Ucrania, después Estados Unidos va por Taiwán a fortalecer y hacer lo que tenga que hacer para generar un conflicto con China. Y por Rusia. Y por Rusia ya lo está haciendo. Claro, pero si cae Irán, la situación de Rusia va a ser... O sea, ¿se acuerdan quién era? El general Clark, que había marcado los objetivos de los gobiernos que había que derrocar. Claro. Eso cuando cayó Saddam Hussein. Y después dijo: ahora irán por Libia, luego por Siria, Y uno lo veía y decía: bueno, qué exagerado, ¿no? Estamos hablando de 20 años atrás. Y se ha dado la caída de todos esos gobiernos. Y el próximo sería Irán.
Y por supuesto que si cae Irán, Irán por Rusia. Así mismo. Así mismo. Ni que hablar de la revolución bolivariana, ¿no? Por supuesto que es otro escenario, otro teatro de operaciones, otras estrategias, pero es parte de lo mismo. Y es parte de lo mismo Cristina también. Claro, es asestar golpes. Lo que están haciendo con Cristina es, mira, porque además Argentina se metió de frente con Israel. Está firmando acuerdos, ayer lo decíamos, firmó un acuerdo para que los ciudadanos israelíes que estén en Argentina se les den ayudas sociales, bonos, pensiones, etcétera, estímulos económicos, mientras al pueblo argentino, bueno, tiene que morir de mengua porque a Milei no le interesa el pueblo argentino, le interesa el pueblo de Israel, y por eso va al muro de los lamentos y por eso firma acuerdos con Netanyahu, porque eso fue lo que pasó, y por eso vemos esa foto de Netanyahu en medio de una discusión con Milei, con un mapa de la Patagonia, que era lo que como abrimos esta discusión el día de hoy. Sí. En cierto punto, más allá de cualquier diferencia, esto que decíamos de estrategia, de teatro de operaciones, los objetivos son todos aquellos que resultan incómodos para Estados Unidos y para Israel. Entonces entra Cristina, entra Petro, entra Evo, y en esa disputa entra, por supuesto, Maduro y la revolución bolivariana. Entran todo el combo de los que a Washington y a los poderes hegemónicos del mundo no le resultan simpáticos. Y en esa ofensiva estamos. Bueno, nos tocará estar más unidos que nunca. Así mismo, unidos como humanidad. Pues estos tipos se quieren comer el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés Salari, quien se encuentra desde Sao Paulo, también llevando las riendas de las redes sociales de Hispan TV, que está siendo censurada y que fue bombardeado su edificio. Eso es como si ahorita estuviésemos en un conflicto, la gente que nos está viendo en streaming, que estamos aquí nosotros haciendo vida en la torre de Últimas Noticias, y bombardeen esta torre, o la torre del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, allá en las inmediaciones del Panteón. O sea, es lo mismo. Y eso fue lo que vimos ayer con esta imagen de esta periodista levantando un dedo en señal de resistencia. Recordemos BTV 11, 12 y 13 de abril, ¿no? Claro. Así mismo. Claro. Tomado por estos sectores. Bueno. Abrazo grande. Abrazo grande, hermano. Gracias, Andrés. Saludos. Bueno, son las 8:04 de la mañana. Vamos al corte y a identificar, y ya volvemos con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Dentro de las filas del chavismo, tras anunciarse los candidatos principales que representarán al gran polo patriótico en las venideras elecciones municipales del 27 de julio. Asimismo, Diosdado Cabello aseguró que por parte del partido no se han impuesto ni se impondrán candidatos a las elecciones del 27 de julio. Para esto se establecieron parámetros y lineamientos para la sección o la selección de estos ciudadanos. Vamos a escuchar palabras del secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela el día de ayer. No, aquí no hay imposición de candidatos, es un trabajo que se hizo de acuerdo a la primera, el primer insumo que se usó fueron las postulaciones, pero no fue el único. No fue el único, Hay otros parámetros que fueron incluidos desde el Congreso del partido, que se hizo, donde se fijaron los lineamientos para la selección y la escogencia de los candidatos y candidatas a gobernaciones, a la Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, a Alcaldía y Consejo Municipal. De allá venimos. Es normal que en estos procesos alguien pudiera decir, no fui yo y estoy bravo. Eso se le pasa, a todos se les pasa. A todos se les pasa porque esto no es un proceso individual, esto es un proceso colectivo, de base. Y ahí es donde el que se crea líder, ahí es donde tiene que ser líder de verdad. Asumiendo con seriedad la decisión tomada y con disciplina partidista la decisión que se toma. Eso ha ocurrido en casi todo el país, la tranquilidad, más allá de
de que alguien pudiera sentirse descontento. Pero imposición, aquí no hay ninguna imposición. Nosotros no estamos sacando a alguien que de aquí de Caracas váyase para allá para candidato en aquel lugar, en aquel estado, y usted no está postulado allá. No. Es más, nosotros tomamos una decisión dolorosa para evitar que la gente crea que tiene que ver con, dolorosa digo porque bueno, cada quien es un cuadro político, pues individual, dentro si ahí se puede hablar de la individualidad, pero tomamos decisiones que no debe haber vínculos familiares, y eso se hizo a nivel nacional sin ningún tipo de problema, pero bueno, es parte de la dinámica política. Comentario a propósito de este tema. Perfecto. Y es que pues sí, se han colado algunas imágenes a propósito del tema de las postulaciones y el anuncio de las candidaturas en función de las alcaldías, sobre todo. Yo por ahí he visto unas imágenes de Barquisimeto, de la alcaldía de Iribarren, algunas personas que bueno, que también se expresan y que ahí desde el partido no se les ha dicho no se expresen. Sin embargo, acabo también de ver una imagen en la cuenta de Instagram de Luis Jonás Reyes, porque es, digamos, el objeto de controversia dentro de las bases del partido. Sí, solamente fue allí en Barquisimeto. En Barquisimeto. Sí, no, ahí está mostrando una imagen de Falcón, pero sí son como 5 personas. En Barquisimeto había su gente. Sin embargo, veo la imagen después y el video de un Luis Jonás Reyes diciendo, mira, todo mi apoyo a el candidato. Se coloca y se habla de, mira, Diosdado Cabello lo decía, está el tema de las postulaciones, pero hay algunas otras consideraciones. Y en este caso en particular, pues también recordemos que hace pocos días, y que bueno, que ya inclusive ya está la asunción como gobernador del padre de Luis Jonás Reyes, Reyes, que es una referencia Luis Reyes. política, simbólica, del chavismo, de una persona que acompañó a Hugo Chávez, que jugó un papel fundamental, bueno, el 27 de noviembre, etcétera, etcétera, cuando se levanta la aviación en Venezuela, luego de, digamos, esos intentos del 4 de febrero. Así que bueno, hay otra consideración que es, bueno, si tienes un familiar, etcétera, etcétera, en la gobernación, bueno, tratemos de construir un consenso frente a la alcaldía de Iribarren. Pero veo que, por ejemplo, Luis Jonás ha hecho un ejercicio de humildad, de referencia política, y le está diciendo a la nueva persona que designa el partido, ¿verdad? Porque además esto lo utiliza la derecha para tratar de generar división. Coloca a esa persona y dice, mire hermano, voy con todo, voy apoyando a esta persona que está ahorita de candidato a alcalde, y vamos a construir y vamos a ganar esta alcaldía nuevamente y vamos a avanzar en términos y en objetivos tácticos y estratégicos en un estado tan importante como el estado Lara, y en una de las alcaldías más importantes del país, que es la alcaldía de Iribarren en Barquisimeto. Así que bueno. Así es, miren, entre otras noticias que se dio o se desprendió de la rueda de prensa el día de ayer, Diosdado Cabello calificó de delicada la persecución y represión que Estados Unidos ha emprendido hacia los migrantes y manifestantes, agregando que las acciones son suficientes para que el mundo entero fije una posición al respecto. Escuchemos. El tema de Estados Unidos y cómo tratan a los migrantes, en verdad es delicado. Es para que el mundo entero hubiese fijado una posición en este tema. Van a las escuelas, a los hospitales, sacan a la gente. Han comenzado a despedir una cantidad de personas que trabajan y los están despidiendo. No hayan ahora qué hacer, es el terror. Y ahí no están metiendo policías, no, esos son mercenarios. Y les pagan por cada persona que detienen, no les importa absolutamente nada. Porque tú le puedes decir, no, yo tengo mi visa, te la quitan, te quitan el pasaporte y te meten en una celda de una empresa. Y por eso también pagan, es un negocio. Eso lo han convertido en un negocio. Y hoy anunciaron, hoy tempranito leí yo, que habían anunciado que se iba a incrementar
las acciones para seguir deportando, sobre todo en las ciudades donde ha habido mayor manifestación. Lo que quiere decir que le están echando gasolina a la candela. Pero es la arrogancia del imperialismo. Es la arrogancia del imperialismo. Con respecto a la Unión Europea, a la Unión Europea nadie le para en este mundo. Eso no le para a nadie. Es una cosa de las más absurdas que hay. Ni ellos se ponen de acuerdo. Es una cosa, ellos se sienten, quieren enviar el mensaje que ellos controlan, porque es la Unión Europea. A ellos lo controla Estados Unidos. Ellos quieren sentirse que son colonialistas, ellos son colonia de Estados Unidos todos. No hay ninguno que le levante la voz a Estados Unidos. Y entonces ponen una sanción a Venezuela para el lavado de dinero. Si nosotros estamos bloqueados, ¿para qué no se puede traer dinero? ¿Para qué no se puede traer, no tenemos operaciones bancarias? Es las cosas estúpidas que hace la Unión Europea, porque es un organismo estúpido. ¿Por qué no se preocupa la Unión Europea si quiere trabajar el tema del lavado? La declaración de Milei, que no importaba de dónde viniera la plata, lo importante es que llegaran los dólares. Y le preguntaron directamente, dinero de lavado, no, a mí no me importa, eso es otra cosa. Eso no es un tema financiero, eso es un tema legal. Pero a mí la plata de donde me llegue la recibo. Eso fue lo que dijo Milei. Pero la Unión Europea no dice nada de eso. Asimismo, ay papá, se sigue moviendo en este ámbito la política. Ahí está. Y mire, a propósito del tema migrante, el día de ayer salió la noticia que se desprende, y es que que ahorita también funge como viceministra para la comunicación internacional de la Cancillería, representante del movimiento Free Alex Saab, quien jugó también un papel estelar en la liberación de su compañero Alex Saab cuando fue secuestrado por los Estados Unidos en Cabo Verde. Pues bueno, designan a Camila Fabri Saab como presidenta de la misión Vuelta a la Patria. A jugar un papel destacado, a hacer el apoyo y acompañamiento en el ámbito jurídico de las personas migrantes, de las personas que están siendo, o de los niños que están siendo separados de sus padres. Hay una situación, por ejemplo, la semana pasada que hicimos una entrevista, una muchacha que se encuentra aquí en Venezuela, que fue objeto de la burla, de la sorna, de el querer, estigmatizarla por un tatuaje de una corona que ella había hecho en nombre de su hija. Su esposo se encuentra en El Salvador. Su hija se encuentra en los Estados Unidos, bajo resguardo de una señora que se puso, a la orden para ayudarla mientras se esclarecía el caso. Sin embargo, imagínense el limbo jurídico y la situación sentimental en que se encuentra esta mujer, que le toca hablar por videollamada y su hija diciéndole cuándo me devuelvo a Venezuela. Ese es el clamor de muchos niños allá en los Estados Unidos. El querer reconectar simbólicamente y estratégica y existencialmente con su madre. Son niños de 6, de 8 años que ahorita están bajo el cuidado de personas que también están en una situación de vulnerabilidad, porque entonces esas personas dejan de mandar a los niños que están en resguardo al colegio para no salir, para que no sufrir una redada en contra de los migrantes y que te puedan deportar de una manera desordenada, como lo ha venido haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Mire, claro que sí, otras noticias, no sé si lo comentaron al principio del programa, muchachos, la censura sobre Benjamin Netanyahu ordenó allanar residencias de periodistas extranjeros por cubrir daños de Irán a Israel. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a la policía allanar las residencias y oficinas de periodistas extranjeros en la ciudad de Haifa, tras transmitir imágenes de los ataques perpetrados por Irán por medio de la operación Verdadera Promesa 3 en respuesta a la ofensiva iniciada por el régimen israelí la pasada semana. En este sentido, Benjamin Netanyahu, al verse acorralado por Irán, ordenó meter presos y allanar las residencias de los periodistas con la intención de generar un apagón informativo y así ocultar los ataques registrados en contra de Israel, el cual ha dejado daños
importantes en la infraestructura de Tel Aviv. La policía israelí impedirá que los periodistas extranjeros cubran los acontecimientos en Haifa después de documentar el impacto de un misil cerca de la refinería de petróleo el día de ayer, reza la publicación en X del medio Palestina Hoy. El silencio de los medios parte también de la política de Netanyahu. Bueno, son las 8:31 de la mañana, vamos a un corte y a la vuelta tenemos nuestro segundo contacto internacional. Estamos de vuelta con más de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Claro que sí, 8:41 de la mañana. ¿Y para dónde se mueve nuestra brújula? Nuestra brújula informativa se mueve inmediatamente hacia Cuba, en las islas del Caribe, apostado por allá, señalado por allá el señor Pedro el Necio. Y ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Buen día, Pedrillo, ¿cómo vamos? Hola, aquí paso del Circuito VN Radio. ¿Cómo les va esta mañana? Muy bien. Bien, hermano. Excelente, hermano. Preocupados, pero aquí vamos, andando. Así es, bueno, por acá algunas noticias que quería poner ya a colación de este circuito que seguramente desde temprano está conectado con las noticias internacionales más importantes del momento. Y bueno, están ocurriendo algunas cositas por el Caribe que es importante mencionar. Ayer se dio una sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU, específicamente para debatir el tema de las medidas coercitivas económicas que se aplican unilateralmente y también de forma extraterritorial a diferentes países a través de la coacción política, ¿no? Y allí intervinieron varias de las figuras latinoamericanas de referencia, entre ellos el canciller venezolano Iván Gil, quien estuvo condenando una vez más el bloqueo que se le hace a Cuba, un bloqueo que para Iván Gil es contrario a la Carta de las Naciones Unidas, también viola los fundamentos básicos del derecho internacional y a la vez, bueno, viola los derechos humanos, el derecho humanitario internacional, así lo decía Cuba. Por su parte, las autoridades cubanas que también intervinieron a través del vicecanciller de Cosío en esta magna cita, ¿no? También rechazaron las medidas coercitivas que no solo se ejercen contra nuestro propio país, contra Cuba, sino contra Venezuela en el caso de las muchísimas sanciones que tiene este país. También se hablaron de otros países a los que se le ha aplicado pequeñas sanciones, aranceles, amenazas. Bueno, fue un amplio debate que se da al seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que las personas siempre preguntan para qué se da si no cambia nada. Bueno, son estos los mecanismos diplomáticos donde hay que levantar la voz y seguir diciendo lo que es justo, ¿no? Que es que estas medidas coercitivas que aplican países poderosos como Estados Unidos tienen que ser eliminadas, porque así no hay desarrollo integral basado en los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas. Decía, por ejemplo, el canciller Iván Gil que lo que se busca a través de estas medidas coercitivas es estrangular al sur global y socavar su desarrollo económico, eliminar a un competidor y consolidar una visión del mundo en desarrollo como meros vendedores de materias primas. Remarcó también que esto representa una nueva forma de colonialismo, con lo cual buscan obstaculizar el desarrollo y erosionar las bases del multilateralismo que se está tratando de construir a través de alternativas como los BRICS. A juicio, bueno, del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, para él resulta imprescindible que estos patrones de dominación enraizados en la historia, esta mentalidad colonial que aún persiste en la actualidad, bueno, termine de derogarse para poder allanar un camino de construcción multipolar. Esto, bueno, fue noticia en algunos medios de comunicación, vuelve a ponerse a debate de las Naciones Unidas el tema de las medidas coercitivas que son injustas, mucho más en países subdesarrollados del sur global, como es el caso de Cuba, Venezuela, países que están tratando con esfuerzos propios de consolidar un modelo de desarrollo distinto y más justo en este caso. Entonces, abrir con esta noticia y de aquí, de este periodo de la Asamblea de las Naciones Unidas, nos vamos a Miami porque está haciendo noticia impactante en el mundo del deporte. Yo creo que tocamos pocas veces el deporte en estos pases y es bueno señalar que Miami va a ser sede 3 años consecutivos, 2028, 2029 y 2030 de la Serie del Caribe.
un evento deportivo de béisbol que es esperado siempre por toda la afición del Caribe en países del área como Puerto Rico, Dominicana, México, Venezuela, Cuba, Colombia, países que han participado. Y bueno, Miami va a albergar las sedes del 2028, 2029 y 2030 de manera consecutiva. Entablaron una negociación, primero obtuvieron la sede del 2030 y después negociando con Puerto Rico y República Dominicana, que iban a ser la sede de los 2 años anteriores, también lograron negociar y obtener esta membresía. Aquí estamos viendo por primera vez en la historia, esto hay que mencionarlo, primera vez en la historia de la Serie del Caribe, que por 3 años consecutivos hay una misma sede y que esta sede sea en Miami, en los Estados Unidos. Por supuesto ¿No te preocupa que utilicen eso como un señuelo para después deportar migrantes? Porque ese efecto ya está pasando con el aquí tema. Se está abriendo varios debates, Carvajalino. Sí. Primero, la exclusión de Cuba de la Serie del Caribe, que ha ocurrido en las últimas series, y en el caso que la sede va a ser en Miami, casi que es per se que va a ocurrir, ¿no? La exclusión de Cuba. También los visados para ciertos deportistas que deben ir ahí, con todo el tema de las políticas de Trump, pueden ponerse complicado, ¿no? Porque el tema de las políticas de Trump está restringiendo también muchas series de visados. Aquí también el debate sobre cómo van a tratar a los diferentes beisbolistas que van allí, porque ya sabemos que esta ciudad está siendo bastante agresiva con el tema de los deportistas. Se dio en en series del Caribe anteriores, se dio también en el Clásico Mundial. La ciudad de Miami, el estadio de los Marlins específicamente, que es el que va a acoger estas series del Caribe, es bastante agresiva con los beisbolistas. Suele haber mensajes políticos, suele usarse el evento deportivo también como un suceso político en este caso. Y bueno, los ojos están pendientes a por qué Estados Unidos, por qué Miami acoge por 3 años consecutivos una serie que es del Caribe, o sea, que es de los países del área. Entonces, bueno, aquí hay un debate también como en el deporte hay instancias geopolíticas, ¿no? El deporte también se inserta en todo lo que está ocurriendo y a merced de un gobierno como el de Donald Trump que quiere capitalizar, ¿no?, de alguna forma todo lo que está ocurriendo en el área. Bueno, 3 años consecutivos la Serie del Caribe en Miami. No finalizar esta noticia sin recordar que sí, el año que viene no la tendremos en Miami. En el año 2026 tendremos la Serie del Caribe en Caracas, así que debe haber una cobertura extendida de Venezuela News y de todo el equipo con esta serie que va a ocurrir en Caracas en el año 2026, que es un evento deportivo que siempre vemos lo que nos gusta, como decimos en Cuba, la pelota, como decimos en todo el Caribe, el béisbol. Así que bueno, noticias que están llegando, aquí lo reflejaba el medio ESPN y hay otros medios que están hablando del tema. ¿Qué les parece a ustedes? No, bueno, lo que tú decías, ahí uno lo que le preocupa es eso, ¿no? Yo vi imágenes en algún momento determinado de cómo trataban a los jugadores cubanos, parte de una fanaticada, confundida, llena de odio, etcétera. Y lo que hicieron también cuando los ¿cómo se llama? Los Tiburones de La Guaira estuvieron allá, ¿no? En Miami. En Miami, que también atacaron al manager en ese momento. A Osvaldo Guillén. Entonces, eso es lo que nos preocupa, y el tema el tema migratorio también, que también hace parte del pan de cada día, porque si han osado el ICE a esperar que migrantes latinoamericanos estén en el acto de graduación de sus hijos para deportarlos, no me quiero imaginar. De hecho, también ha sido una noticia significativa que los partidos que está teniendo el equipo de Messi, etcétera, etcétera, ha bajado su afluencia por el tema de las redadas. Por supuesto, por ejemplo, fíjate lo que está sucediendo con el Mundial de Clubes ahorita que se está jugando, el día inaugural, que fue el partido entre el Inter de Miami de Messi y un equipo árabe, tuvieron que regalar entradas en las universidades porque no se llenó por completo el estadio. Bueno, allí que el público es latino totalmente, que siempre que Messi sale a jugar allí un partido en Miami, bueno, el estadio siempre se colmaba, y esta vez no se llenó, tuvieron que regalar entradas. Habían entradas que costaban $230 y pasaron de costar $230 a $4 para poder intentar llenar el estadio. Pero es por eso, o sea, porque la misma gente está temerosa de salir, porque, bueno, lleguen las redadas esas del AGI y se los comiencen a llevar a todos.
Así mismo. Así es, no, realmente la situación es de tensión, sigue siendo de tensión con el tema de los migrantes en Estados Unidos. Estamos viendo ya eventos culturales, deportivos, de la vida normal que se están afectando porque la gente tiene miedo. O sea, se está instalando el miedo en una sociedad donde siempre fue tan importante el migrante para la construcción de ese país, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya el The New York Times era otra de las noticias que traía a este pase. El The New York Times está alertando a través sabemos que es uno de los medios de referencia periodística en Estados Unidos, de cuán le puede afectar a los Estados Unidos continuar esta guerra con los migrantes y específicamente con cómo se puede poner tensa la situación con México, ¿no? Cómo esto le puede afectar a la economía de los Estados Unidos, a las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Aquí había un titular del New York Times que lo estaba reflejando, no sé si lo tendremos ahí en pantalla. Y también ante esto, la presidenta de México está buscando cada vez más alternativas, porque sabe que en algún momento la situación de los migrantes puede llevar a que la relación con Estados Unidos, la relación comercial, pueda distanciarse. Y ante esto, bueno, la presidenta de México, a través de la cumbre del G7, está haciendo varios, digamos, encuentros con el primer ministro de Canadá, con el primer ministro de Alemania, con autoridades de la India, con otras autoridades, para poder abrir su panorama comercial. Incluso se reunió ya con un consejo de empresarios canadienses, el Consejo Empresarial de Canadá, con el cual pudo hablar de todos los intereses que tiene este Consejo Empresarial de Canadá en México, ¿no? Cómo puede ampliar la comercialización con Canadá a merced de que cada vez se tensa más la relación con Estados Unidos. Incluso tenía pactado una reunión con el señor Donald Trump ahí en Canadá en la cumbre del G7 y bien sabemos que el presidente Trump canceló, se fue de la cumbre del G7. Algunos dicen que por la situación en el Medio Oriente, aunque él acaba de aclarar hace unas horas que Macron había dicho que él se fue por la situación del Medio Oriente tratando de buscar un alto al fuego y que Macron no sabe nada de lo por qué él se fue, que habrá sorpresas y bueno, él vive así, ¿no? Dejando al mundo de los más media, ¿no? Del mundo mediático también a la expectativa y en suspenso de lo que puede hacer. Entonces, esto es el panorama que se está dando. Esta es otra de las noticias que quería traer en este pase, los encuentros que se están dando en la cumbre del G7, específicamente también el provecho que le está tratando de sacar la presidenta Claudia Sheinbaum a estas relaciones bilaterales que se están dando. Así mismo, hermano. Bueno, muchísima información sintetizada en estas tres noticias. Una deportiva, otra en el ámbito de lo que pasó en la construcción de unos supuestos acuerdos, en el empuje que están tratando de hacer los sectores guerreristas para que Donald Trump se meta en una pelea que bueno, que es una pelea histórica, pero que significaría, digamos, como lo dijo Tucker Carlson, pudiese significar el fin de una era de hegemonía del gobierno de los Estados Unidos, porque nadie sabe cómo terminará. Muchísimas gracias, Pedro. No sé si tienes alguna cosa que decir sobre los acontecimientos en Israel y Irán, por favor, que tú también eres un acucioso investigador de la realidad mundial. Sí, realmente hay que seguir de cerca lo que está ocurriendo. Hemos estado pendientes, ¿no? Todo el fin de semana que acaba de pasar y bueno, ayer lunes a los acontecimientos, cómo se van desarrollando. Realmente es bueno seguir aclarando que Irán no es un país de seda, no es un país que va a dejar arrebatarse su soberanía fácilmente. Es un país con ejército, es un país con poder militar y es un país donde la gente está dispuesta a luchar también por su soberanía. Es un pueblo que tiene muchas garantías, que tiene también ciertas maneras culturales de operar y allí hay una vida, o sea, también hay un discurso de Occidente que está tratando de justificar cada bombardeo de Israel en Teherán, porque dice que bueno, que allí todo es muerte, represión, falta de derechos humanos. No, Irán es un país con desarrollo, donde la gente tiene niveles de felicidad, hay que constatarlo también con investigaciones científicas más objetivas. De hecho, desde ayer se están viralizando en redes sociales videos de la normalidad de Teherán y cada vez que uno pone un video de las calles de Teherán, de la gente caminando, comiendo, disfrutando, bailando, la gente te dice que es falso. O sea, los usuarios que están sesgados por la información occidental te dicen que eso no es Teherán, que eso es Azerbaiyán, que eso es otro país, pero que no lo es. Incluso yo hice un tuit ayer con uno de estos videos y la gente me decía, no, eso es Bakú, eso es otro. Y tuve que demostrarle con imágenes de negocios que salen esos videos que son negocios en Teherán, que eso sí es Teherán,
que esa es la normalidad de Irán. Sin embargo, en Occidente no conocemos ese país, no conocemos un país que también tiene una vida normal y que esa vida normal ha sido invadida, nuevamente atacada, bombardeada en nombre de la defensa de Israel. No puede ser que cada vez que Israel ataque, ofenda a un país, entonces se hable de defensa de Israel, que Israel tiene derecho a defenderse. No, Israel lo que está haciendo es avanzar en un plan expansionista que tiene que ser condenado, y cada respuesta que haga cualquier país de esto, por supuesto que tiene una justificación, porque son países que van a responder, que no pueden quedarse con un ataque donde hay víctimas civiles, donde hay víctimas militares también, que suele decirse, no, porque Israel solo ataca militares. Bueno, pero los militares también son muy importantes para el eje de un país, ¿no? Entonces, cuando te atacan a un militar, te están ofendiendo la patria. Entonces, ese país tiene derecho a responder, e Irán lo va a seguir haciendo. Hay que estar pendiente de los acontecimientos, cómo se desarrollan. Pero bueno, aquí se está dando también la pugna geopolítica mundial. Estados Unidos no ha decidido entrar, o sea, siempre está, pero no ha decidido entrar formalmente en este conflicto, pero al hacerlo se puede dar también un conflicto de mayores proporciones que pudiera desatarse en una guerra más grande, ¿no? Entonces, aquí muy pendientes en el mundo de la información a lo que se está dando allí. Asimismo, Pedro, bueno, estaremos muy pendientes de tus redes sociales, estaremos muy pendientes de la información que se lleva a través de nuestra página web www.venezuela-news, nuestra aplicación, nueva aplicación en Apple Store, para que también se mantenga informado minuto a minuto. Muchísimas gracias. Sí, tenemos una aplicación. Señor, nos la aprobaron ayer. Descárgala. Después vamos por Android, pero bueno, vamos pelo a pelo, porque tú sabes que también los permisos para tener esas aplicaciones, y más cuando hablas de Venezuela o de Cuba, pues bueno, se te ponen más restrictivos. Sin embargo, el día de ayer ya se logró conectar esa aplicación de esa app móvil con Venezuela News a través del Apple Store. Muchísimas gracias, Pedrito. Nos vemos la próxima. Chao. Seguro. Bueno, ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Nos vemos el día de mañana, miércoles. Un abrazo para todos. Señor, Feliz. chao. Chao.